A todos y bienvenidos a nuestra última capacitación gratuita ofrecida por la CNB de forma virtual de este año. El nombre de la charla de hoy es El grado de inversión, la calificación del riesgo país, y será dictada por el director de Estudios Económicos y Análisis Financieros de la CNB, el señor Luis Carlos Berino. Las reglas de juego se las repito. Ustedes tienen un chat habilitado abajo de sus pantallas, con el cual pueden hacer sus consultas respectivas. Se recomienda tener las cámaras apagadas por un sencillo hecho de mejorar la conexión a Internet. Los micrófonos de todos han sido silenciados y esta charla va a estar siendo grabada y estará disponible a partir de la semana que viene. El tema de los certificados, sabemos que hemos tenido algunos inconvenientes con la emisión de los mismos por cuestiones administrativas y de seguridad, y esperamos tener todos los certificados listos desde las primeras charlas gratuitas ya para la semana que viene, con suerte. Así que bueno, esperamos que esta charla sea de su agrado. Dejamos en manos de Luis Carlos poder comenzar. Adelante, Luis Carlos. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a nuestro último encuentro sobre capacitación financiera, sobre educación financiera en lo que va del año. Probablemente en el 2021 tendremos otros y de otros temas. Bueno, el tema que nos ocupa hoy es el grado de inversión y el riesgo país. O sea, se habla mucho de la necesidad de Paraguay de obtener el grado de inversión. Es un tema que en distintas ocasiones, tanto en entrevistas, en artículos de prensa, en discursos, se habla sobre la relevancia y el esfuerzo que está desarrollando el país por obtener el grado de inversión. Pero en esencia, ¿qué significa? ¿Cuáles son los elementos que se tienen en cuenta? ¿Qué vamos a ganar con el grado de inversión? ¿Es una ventaja? ¿Es una desventaja? En fin, una serie de cuestiones que nos gustaría tratar a lo largo de la sesión de hoy. Casi todo el mundo sabe que el grado de inversión es tener una triple B, pero hay que lograr para tener una triple B, ¿cuáles son los elementos que se analizan para tener una triple B como país? Bueno, pues esas cuestiones y otras más son las que vamos a tratar a lo largo de los minutos que nos ocuparán de aquí en adelante. Antes que nada, quisiera dejar sentado que todas las expresiones e impresiones, así como opiniones que realiza a lo largo de esta conferencia, van y corren a título personal y que en ningún momento representan el modo de ver, ni el modo de pensar, ni la política que la comisión tiene al respecto sobre este tema. O sea, no quisiera dar lugar a malos entendidos, pero eso sí, todo lo que diga a lo largo de estos minutos que estaremos juntos, pues corren por mi cuenta y riesgo y no son imputables ni para bien ni para mal a la Comisión Nacional de Valores. Dicho esto, pues vamos a empezar con un poco algunas cuestiones básicas. Cuando hablamos de grado de inversión, estamos evaluando en esencia el riesgo que representa una operación en un país determinado. Normalmente siempre ese riesgo, en primer lugar, se asocia o va dirigido a adquirir o invertir en emisiones de renta fija de ese país, llámense bonos soberanos. Eso es prácticamente el primer punto al cual generalmente asociamos el término riesgo país. Sin embargo, es un poco más amplio. O sea, también es un concepto asociado y manejado en inversiones de carácter privado. Cuando empresas extranjeras optan por decidir invertir en Paraguay o empresas paraguayas optan por decidir invertir en otros países, el riesgo país, el grado de inversión del país es un elemento a considerar y analizar, aunque la intención no está en comprar bonos soberanos de ese país ni invertir en obras de infraestructura de ese país o realizar préstamos directos al gobierno de ese país. Entonces, en primer lugar, manejemos las dos aristas. Uno, cuando invertimos en bonos soberanos, invertimos en la financiación propia del gobierno de un país,
y otro cuando como inversores privados realizamos inversiones privadas en otro país. Y todo eso lo evaluamos y lo tenemos en cuenta cuando hablamos de riesgo país. Pero antes de entrar a riesgo país, vamos a hacer un pequeño repaso, una pequeña vuelta atrás a una de las sesiones anteriores que trataba sobre las calificaciones de riesgo. Bueno, en esencia, las calificaciones de riesgo es prácticamente, como lo está diciendo, una categoría de calificación. Generalmente las dan agencias calificadoras de riesgo, que son entidades privadas, ¿verdad? Las más conocidas a nivel mundial son Standard & Poor's, Fitch Ratings y Moody's, y generalmente tratan sobre emisiones, sobre sociedades emisoras, entidades públicas y países. Y aquí vamos a diferenciar entidades públicas de países. O sea, puede tener calificación de riesgo un gobierno regional. O sea, por decir un ejemplo, el estado de Arkansas puede tener su calificación de riesgo, pero no tiene absolutamente nada que ver con riesgo país. Es un riesgo, una calificación o una entidad pública. Una entidad local, la Municipalidad de Asunción, por ejemplo, puede tener una calificación de riesgo, pero no tiene absolutamente nada que ver con riesgo país. Es una calificación, en este caso, a una entidad local. Entonces, diferenciando eso, nosotros vamos a centrarnos a lo largo de esta charla solamente en las calificaciones de riesgos de países. O sea, solamente vamos a centrarnos en aquellas entidades que son capaces y sujetos de llevar adelante su propia política económica y su propia política monetaria. Muy bien, entonces hemos visto lo que es la calificación de riesgo y sabemos que en el caso de sociedades emisoras, generalmente una calificación de riesgo implica el análisis sobre la situación económica de una empresa, su estructura organizativa, si está adecuada, si no es adecuada, qué nivel de capacidad tienen de conocimientos tienen los integrantes de la misma, su capacidad de gestión, el comportamiento en cuanto a financiación y liquidez, pero también el entorno económico, macroeconómico en el cual se desempeña la empresa y, por supuesto, el comportamiento del sector en general. Y en base a esos elementos hay un informe de calificación y con eso, según el informe, pues tendrá una AAA, una BBB, una AA, una B o una A, según sea el caso. Esta calificación podrá ir evolucionando con el paso del tiempo, para bien, acercándose a la AAA, que es la máxima, o para mal, alejándose, acercándose hacia la C, que es prácticamente ya las peores. La D es default y generalmente ya cuando no da información la sociedad es utilizada, o ya que hay signos claros de un concurso de acreedores que nos marca el default. Entonces, esas son las calificaciones que manejamos, ¿verdad? Perfecto. Ahora, estas calificaciones, ¿a qué nos ayudan, verdad? Pues básicamente nos da una pauta, es una guía. Situémonos en el caso de que somos inversores con un nivel de capital medio elevado, pero no lo suficiente como para tener nuestro propio equipo de análisis, nuestro propio equipo de analistas económicos y financieros que analicen la marcha de los distintos mercados o de las distintas empresas o de las distintas entidades emisoras de bonos en las cuales deseamos invertir. Y aunque lo tengamos, siempre es bueno una segunda opinión. Y esa segunda opinión o esa opinión la suelen marcar las calificadoras de riesgo. Y entonces, generalmente recurrimos a este tipo de información para analizar y ver en qué situación se encuentra la empresa en la cual vamos a emitir o en qué situación se encuentra el gobierno sobre los cuyos bonos vamos a adquirir.
Ahí vemos en la presentación las distintas calificaciones que tienen las tres grandes, mejor, las tres más conocidas entidades de rating del mundo, ¿verdad? Standard & Poor's, Fitch y Moody's. Bueno, Standard & Poor's y Fitch prácticamente tienen calificaciones de riesgo similares a las que manejamos nosotros en Paraguay. O sea, las calificadoras de riesgo tienen, las calificaciones de estas dos empresas americanas son similares a las que tienen las calificadoras de riesgo en Paraguay, a las 5 que están en este momento operando en el mercado bursátil y las que están aprobadas por la Comisión Nacional de Valores. Entonces verán que manejamos grupos de A, de B, de C y de D. Como ven, en el grupo que va pues ¿esto qué significa? Pues significa, entre otras palabras, que el nivel económico, la situación económica, el nivel de gestión que van llevando estas empresas es saludable, es bueno, nos manifiestan una determinada confianza en el futuro y en cierta forma nos dan un grado de confianza con respecto a lo más importante para un inversor. No va a perder su dinero. Por debajo de la triple B menos, tenemos la W positiva, W menos, la B, tenemos la triple C, tenemos ya la D que es hasta el final. Y bueno, aquí estamos moviendo en lo que se denomina el grado especulativo. En otras palabras, el riesgo en inversiones de tanto papeles de categoría B positivo o emisores B positivo o menos de B positivo se convierten en una acción arriesgada. No significa que invertir en una doble vaya asociado directamente con pérdida de dinero, pero sí significa con que va asociado a un alto nivel de riesgo. Vamos a dejar un momentito las calificaciones y vamos a centrarnos en un tema que yo considero relevante en este punto. En el mundo bursátil, generalmente calificamos o evaluamos los perfiles de los inversionistas. Hay inversionistas conservadores que buscan asegurar un rendimiento, que buscan ir con un rendimiento medio o tal vez no tan elevado, pero seguro, porque por las circunstancias o por las características que tiene ese inversor, pues no está dispuesto a correr riesgos, está dispuesto a ganar poco, pero eso sí, ir ganando sobre seguro. Si hacemos un paralelismo musical, pues serían inversores amantes de los valses de Strauss. Ahora bien, hay otro tipo de inversores. Están los inversores arriesgados. Están inversores que buscan obtener un mayor rendimiento, el rendimiento más elevado posible, y dan preferencia al rendimiento sobre el riesgo. Hay gente, siguiendo el paralelismo musical, que es más amante del heavy metal o del rock and roll. Y entonces, este tipo de inversores, el grado especulativo, obviamente, les resulta más interesante que el grado de inversión. ¿Por qué? Por una sencilla razón. La tasa de rendimiento tiene una relación inversa con el riesgo que se corre. A más riesgo, más rendimiento, y a menor riesgo, menor rendimiento. Perdón, dije inversa, al revés, directa. Entonces, decir que una emisión o un emisor tiene un grado especulativo, en esencia, no tiene por qué implicar un juicio peyorativo, pero sí es una señal de atención si deseamos obtener nuestro nivel, mantener nuestro nivel de inversión o mantener nuestro capital. Bueno, dicho esto, vemos que tenemos los dos, que es el grado de inversión y el grado especulativo. Si nos vamos al caso de un país
Los países también se evalúan en sus niveles de riesgo, también se evalúan sus situaciones en todo sentido, tanto como emisores o como objetos o marcos donde se realizan inversiones privadas. Y vemos que, a diferencia de los elementos que evaluábamos o que se evaluaban en el caso de las emisiones privadas, de sociedades o de empresas, aquí estamos evaluando otros factores. En primer lugar, se evalúa el ámbito institucional, o sea, se evalúa el gobierno. Pero, ¿en qué medida? Pues se evalúa el gobierno en la medida de que tenga o tiene una mayor o menor capacidad para solventar situaciones adversas a lo largo de su historia. Gobiernos que fueron capaces de salir o de sacar un país adelante tras situaciones adversas, pues obviamente nos dan una buena señal en el sentido de que nos garantizan una gestión de que por más adversidades que tenga el país, pues va a poder superar esa circunstancia. Pero fíjense que hablamos de instituciones. O sea, no hablamos de personas, hablamos de instituciones. Y eso es un punto fundamental. O sea, no es tan relevante tanto el que un gobierno concreto sea capaz de superar unas situaciones adversas, sino la capacidad que tenga, sea quien forme el gobierno, o sea, el gobierno como institución, tenga la habilidad y la capacidad de superar situaciones adversas. Bueno, nosotros, por ejemplo, por decir, en Paraguay, a comienzos del siglo XXI, tuvimos grandes dificultades monetarias. El país lo ha superado y lo ha superado con buena nota, por decirlo así. Ha logrado estabilizar la política monetaria, ha logrado estabilizar la moneda. Sí, es verdad, el guaraní sufre un periodo de una devaluación como sufren todas las monedas del mundo, porque todas las monedas del mundo se devalúan, incluido el dólar. Pero tiene un ritmo, una cadencia que puede ser llamada aceptable, razonable, o que acompasa la marcha de la economía. Bueno, pues esas cuestiones son elementos que hablan de la fortaleza institucional de lo que llamamos el gobierno del Paraguay, sea quien sea que haya ocupado los ministerios correspondientes, el Banco Central, la presidencia, etcétera, etcétera, etcétera. Las instituciones también dependen de las otras instituciones, en este caso las instituciones civiles. Miren, cuando hablamos de desarrollo económico, hablamos de un desarrollo inclusivo. Inclusivo quiere decir cuando las instituciones civiles también participan y ejercen su presencia y su influencia y ayudan a mantener la política económica dentro de cánones estables. Bueno, pues eso también son instituciones que forman parte y que también contribuyen y se evalúan cuando se hace un informe de calificación con respecto a un país. Obviamente la evaluación económica está claro, el PIB per cápita, pero también en qué medida ese PIB per cápita es capaz de sostener las recaudaciones fiscales, el crecimiento, en la medida de cuál es la tendencia de crecimiento económico que tiene el país, mantiene una tasa de crecimiento elevada y constante, o tiene una tasa de crecimiento o un comportamiento relativamente plano. En fin, son elementos que se consideran en este punto. Además, también si el tipo de crecimiento es un crecimiento equilibrado. Y una cuestión muy importante, la volatilidad del crecimiento. O sea, nosotros en Paraguay, la volatilidad es una de nuestras tareas pendientes. Tenemos años de crecimiento de un 4,5%, y tenemos años de un crecimiento más bajo, 2%, 2,5%, 1%. Vamos a dejar el 2020 que hubo un elemento extraordinario de lado, pero si comparamos los crecimientos observados 2016, 2017, 2018, 2019,
observamos una variación elevada. Eso implica alta volatilidad. Bueno, es una de las tareas pendientes y que van asociados a la diversificación de la economía. En la medida de que el Producto Interno Bruto sustente su crecimiento en sectores de menor volatilidad, pues menor volatilidad tendrá el comportamiento de nuestra economía y, por supuesto, eso también hablará a favor de las calificaciones del país. Luego tenemos las evaluaciones externas. O sea, lo primero que les surge a la mente posiblemente cuando escuchen externo es que estamos hablando de importaciones y exportaciones. En parte sí, pero también en parte hablamos de la relevancia que tenga la moneda como elemento de uso en las transacciones internacionales. O sea, ¿qué concepto o qué relevancia se le da a el guaraní en las transacciones internacionales? O probablemente me van a decir, oigan, nosotros pagamos nuestras exportaciones en dólares. Y es verdad, pero en esencia el guaraní es una moneda estable, es una moneda que puede actuar como refugio de valor. Si hay inversores que vienen a invertir en Paraguay, pues obviamente porque la evaluación económica será favorable, obviamente porque hay un comportamiento institucional previsible, pero también porque hay una determinada garantía de que no tendremos unas pérdidas importantes de valor en el ambiente, en el campo monetario. La evaluación fiscal es otro punto. Y aquí, pues, es importante tener el nivel de deuda en ciernes. Nosotros, por ejemplo, en Paraguay, hoy tenemos aproximadamente una deuda en torno a un 31% del PIB. ¿Y eso es mucho o es poco? Pues depende. El alemán debe el 69% sobre el PIB, pero el francés debe el 98% de su PIB, casi similar a lo que debe el americano o lo que debe el Reino Unido. Y bueno, pues sí, me podrán decir, ya, pero esos países tienen una mayor capacidad de pago. Pues sí, evidentemente tienen una mayor capacidad de pago. Pero sea que yo gane $1.000 en Paraguay o gane $1.000 en Francia o en Alemania, yo sé que de mis $1.000 en Paraguay el 31% es la deuda y en Alemania es el 69%, o sea, $690. Y en Francia es el 98%. Bueno, esta es una comparación un poco exagerada, ¿verdad? Pero a lo que quiero significar de que los niveles de deuda son en cierta forma manejables y son en cierta forma observables y lo importante es el uso de esa deuda y que verdaderamente contribuya a generar un crecimiento del Producto Interno Bruto. Uno de los grandes inversores en cualquier país occidental del mundo es el Estado. Y eso no hay que perderlo de vista. También no hay que perder de vista la capacidad que tenga, digamos, la economía de generar ingresos fiscales. O sea, si verdaderamente tolera el aumento de un mayor nivel de impuestos o no. La evaluación monetaria, que tal vez en el caso de Paraguay sea nuestro gran fuerte, ¿verdad? O sea, mantenemos una política monetaria estable, una tasa de inflación que se mantiene bajo los objetivos de inflación, un comportamiento de la moneda relativamente estable. Nosotros no observamos devaluaciones considerables de forma diaria, ni siquiera de forma mensual. Hay un proceso de crecimiento de la devaluación monetaria, pero no tenemos devaluaciones considerables. O sea, el dólar mañana aparecerá probablemente 10 o 15 guaraníes arriba o 10 o 15 guaraníes abajo de lo que está hoy. No va a aparecer 100 ni 500. Eso mañana cualquiera abra la prensa y verá, si compara con el día anterior, que la variación probablemente sea 10, 15, puede ser hasta 20 guaraníes con respecto al día anterior.
pero no va a tener grandes devaluaciones. No va a estar mañana a 8.000 ni pasado a 6.000. Eso es una gestión estable de la política monetaria. Juntando todos estos factores, se hace un informe y llegamos a una categoría de calificación, que en el caso de los países, pues tener por encima de la triple B, o sea, triple B menos, es lo ideal, puesto que a partir de ahí formamos el elitista grupo de países con grado de inversión. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues básicamente vamos a acceder a unas tasas de intereses mucho más conveniente de la que estamos obteniendo en este momento. De por sí el Paraguay está obteniendo niveles de tasas de interés por las emisiones de bonos en los estados de New York que están cercanos ya a lo que sería el grado de inversión. La diferencia que hay con respecto a países triple B no es de gran consideración, ¿verdad? Pero obviamente significa que al acceder a la triple B podemos obtener mayores ingresos. Mejores tasas, mejor dicho. Y todo este conjunto que lo resumimos en una calificación es lo que se conoce como riesgo país. Volviendo al principio, cuando hablamos de riesgo país, no centremos únicamente en las emisiones de bonos soberanos en el extranjero. No centremos únicamente en la calificación del gobierno. No es el gobierno el que tiene la triple B. Es el Paraguay el que tiene la triple B o la doble B. El riesgo país incluye a todo el país. Porque en la evaluación institucional que vimos al principio, entran también a participar las instituciones privadas. Y ese conjunto es lo que denominamos o lo que consideramos riesgo país. Lo más probable que haga un emisor, un inversionista que desee invertir en la instalación de una industria en Paraguay, es consultar los informes que las distintas empresas de rating hagan sobre Paraguay y vean las calificaciones que le dan a Paraguay. Generalmente la más utilizada es la que hace Fitch, pero se pueden ver otras. Bueno, seguimos avanzando. El análisis sobre el riesgo país es un análisis multifactorial. O sea, intervienen innumerables factores. Si vamos a ir desgranando cada uno de los distintos tipos o puntos de evaluaciones, pues podríamos estar probablemente toda la tarde y mañana. O sea que vamos a centrarnos en la evaluación institucional que probablemente sea lo más etéreo de las evaluaciones de las cuales se han manejado. Cuando hablamos de evaluación económica, pues hablar del crecimiento del PIB es sencillo, o crece o no crece. Eso es un elemento cuantitativo que lo vemos en los informes. Pero la evaluación institucional, el término instituciones, ¿a qué se refiere? ¿En qué sentido funciona? ¿Verdad? ¿Qué información es la que nos puede dar? Y básicamente la evaluación institucional nos tiene que responder a lo que dice abajo. ¿Cómo responde el Paraguay a shocks económicos y políticos? ¿Cómo responde el Paraguay a los efectos económicos del COVID-19? ¿Cómo responde el Paraguay a los vaivenes políticos que sufre o que pudo haber sufrido? Bueno, vaivenes políticos hace muchísimo tiempo que no los tenemos de gran magnitud. Cuando hablamos de vaivenes políticos, hablamos de inestabilidades como la que observamos en Chile a mediados de año. Hay que hablar ya de vaivenes considerables como serían golpes de Estado o guerras civiles. Esas situaciones en el país hace tiempo que no se dan. Pero lo que se trata de evaluar aquí es cómo responde. ¿Es capaz de reaccionar? ¿No es capaz de reaccionar? ¿Es capaz
de corregir los cursos y no volver a caer en esos errores o no. Y en ese sentido, uno de los puntos que se analiza es el gobierno y las políticas del gobierno. ¿Toma el gobierno decisiones de política a largo plazo o sencillamente toma políticas a corto plazo dejando el plazo de lado? ¿Trata de salir de la situación o de salir de la situación y enmendar los errores que se cometieron en el pasado? Por un ejemplo, nosotros en el año 2002-2003 tuvimos una situación monetaria bastante desagradable. El dólar llegó a estar en el 2003 casi al nivel que estamos hoy, 17 años atrás. O sea que ese tipo de cambio que estaba por encima de los 7.000 en el 2003 bajó a los 3.000 y tuvo un comportamiento normal para, tras 17 años después, llegar a recuperar o a situarse a ese nivel. Bueno, ¿eso qué denota? Hubo una decisión, hubo una política que se implementó con el cual se corrigió un problema y además se corrigió la estructura en la cual se va sosteniendo el comportamiento cambiario de la moneda. Se estabilizó el valor del guaraní y eso fue una demostración clara de una respuesta adecuada y a largo plazo ante un shock económico acaecido en el pasado. O sea, podemos citar otras circunstancias, ¿verdad? Pero ese es un elemento que está reciente y lo podemos tener en cuenta. Bien, las finanzas públicas son sostenibles. Podemos mantener las finanzas públicas de manera sostenible a lo largo del tiempo. La gente cuando escucha finanzas públicas piensa deuda. Y sí, ese es un componente de las finanzas públicas, pero también están las inversiones. Tengan en cuenta que al crecimiento del Producto Interno Bruto, en otras palabras, para que usted y yo podamos ganar cada vez más y tener un mayor ingreso, necesitamos que el Producto Interno Bruto crezca. Y esto se apoya en las inversiones privadas, las inversiones que realizan las empresas por generar un mayor nivel de ingreso, pero también en las inversiones que realizan los gobiernos, tanto centrales como locales, para generar una mayor infraestructura que permita desarrollar con mayor fluidez y eficiencia la actividad económica. Eso también forma parte de una finanza sostenible y, lógicamente, mantener unas cuentas equilibradas. Eso es un componente claro que se evalúa y que se tienen en cuenta en el aspecto institucional. Y aquí volvemos al aspecto institucional. Tiene tanto que ver lo que pueda hacer un gobierno al respecto, como también lo que haga la sociedad civil al respecto. O sea, nosotros como ciudadanos también estamos o reclamamos o solicitamos, por no decir exigimos, una determinada política que favorezca el bienestar nacional. Y para eso hay instituciones como las uniones industriales, como los gremios, como los sindicatos, como las asociaciones profesionales que intervienen en este contexto y crean lo que Galbraith llamó la countervailing power, o sea, el equilibrio de poder que hace que esa sostenibilidad se pueda mantener a lo largo del tiempo. ¿Y todo con qué sentido? Con lo último, generar un crecimiento económico y equilibrado. No tener un crecimiento espúreo que se base en actividades que se acaban pronto y que automáticamente años luego nos van a generar una caída en el ingreso y en el Producto Interno Bruto. Y a la vez mantener una estructura productiva que sea capaz de innovar, que sea capaz de desarrollar soluciones y acompasar el paso de los tiempos para seguir sosteniendo el crecimiento en el futuro. Estas son las cuestiones que forman parte de la evaluación institucional. Ahora, esto tiene gradaciones, ¿verdad? Y básicamente, pues,
dependen mucho en ciertas cosas de estos elementos que lo vemos aquí. Formulación de políticas. ¿Qué es lo que nos interesa? Nos interesan que las políticas que se formulen sean previsibles. ¿Previsibles qué quiere decir? Que si tenemos algún tipo de obstáculo a la marcha de la actividad económica, se tome la medida adecuada para hacer frente a ese obstáculo. No tengamos cambios de rumbos erráticos. Tengamos una política que siempre apunte hacia el crecimiento y hacia un objetivo claro. En esencia, tengamos, aunque no elaborado, implícito un plan de país, una idea de país. Contar con instituciones políticas que verdaderamente funcionen, que verdaderamente planteen alternativas y que verdaderamente planteen planes concretos, donde el tema sea el futuro del país o el futuro de la economía y, lógicamente, una sociedad civil acorde a la situación. Lo dicho anteriormente, el grado de inversión no es una responsabilidad exclusiva del gobierno, es una responsabilidad del país e intervienen todos los sectores, algunos en algunos aspectos y otros en otros aspectos. También la transparencia es fundamental, que haya instituciones que funcionen, que la información fluya, que los procesos de participación sean adecuados, pues son elementos clave que garantizan prácticamente el mantenimiento del crecimiento a lo largo del tiempo y con ello abra a las claras de una economía sólida. Sólida y fuerte no significa que no pueda tener caídas, no significa que no pueda tener crecimientos negativos en unos años, no significa que no pueda enfrentar adversidades, pero sí significa que puede encontrar soluciones y puede encontrar el camino correcto para salir de cada una de las adversidades por las cuales se puedan encontrar. Bien, hay unas cuestiones que nos obligan a ajustar la evaluación institucional. Una es la cultura de pago. La voluntad de cumplir es fundamental. Paraguay tiene una voluntad de cumplir. Pues miren, la primera emisión de bonos soberanos del Paraguay se realizó en 1871. Algo que no debió haberse hecho jamás en este país. Vamos, recién acabada la guerra de la Triple Alianza, pues no había ni universidad, todavía no se creó la Universidad Nacional, menos Facultad de Economía. Venir a hablar de emisiones soberanas, de emisiones de bonos, pues no. En fin, que cada uno se imagine lo que quiera. Lo cierto es que se contrató y fue la emisión más onerosa que he visto personalmente. Habrá habido otras en otros países peores, en el Paraguay. ¿Alguien sabe cuándo se terminó de pagar? En 1966. Casi 100 años después, el Paraguay canceló su deuda, su emisión de 1871. Por eso que yo digo que el Paraguay es como un Lannister, Game of Thrones, siempre paga sus deudas. Bueno, eso es voluntad de cumplir. Pero lo que afecta negativamente al riesgo país es la voluntad manifiesta de incumplir. Y ahí atrasos significativos y sostenidos en el pago, sobre todo en el pago en la deuda oficial, cuando siempre se paga mal en lo que son las deudas oficiales con las instituciones multinacionales. Ni que hablar cuando se escuchan discursos donde se pone en discusión o se pone en tela de juicio las deudas contratadas con por otros gobiernos. Y sobre todo, la ausencia de cambios importantes en la política para solucionar esa situación que da lugar a un impago o a un default.
O sea, si el país está mal y no hacemos nada por salir, pues eso es voluntad de incumplir. Miren, cuando se hace un discurso donde se dice no tenemos que pagar la deuda externa, no tenemos, por las razones que sean, eso manifiesta voluntad de incumplir. Es verdad que los países no se rematan, no se embargan, pero eso sí, olvídese de obtener financiación internacional por mucho tiempo, olvídese de acceder a las mejores tasas de interés y, por supuesto, del grado de inversión, ni hablar. Entonces, estos son elementos considerables que debemos tener en cuenta. Miren, en la historia del Paraguay, y probablemente no quisiera pecar de presuntuoso, pero si hay algún historiador que me puede decir, no, mire, pasó esto, yo creo que jamás tuvimos discursos donde se negaban la legitimidad de las deudas, y obviamente sí habrá habido atrasos, pero siempre se fue adelante y se pagaron esas deudas. Acuérdense, la década perdida, los años 80, no afectaron en demasía a Paraguay. ¿Por qué? Porque el nivel de endeudamiento paraguayo no fue elevado como fue el de otros países que aprovecharon el dólar dulce y fácil que venía de los petrodólares. No todo está en nuestras manos. También existen los riesgos externos de seguridad. Las guerras son un factor que obviamente dificultan el pago. Contra eso no se puede luchar. Amenazas de guerra con países vecinos o el hecho de que no haya riesgos persistentes también contribuyen, afectan a la posibilidad de pagar. Así como también eventos extraordinarios, que sería el tercer elemento, cuando, como por ejemplo la pandemia, que prácticamente ha significado que el 2020 sea un año económico de 3 trimestres y no de 4, porque el lockdown prácticamente nos paralizó un trimestre, ¿verdad? Eso no es culpa de nadie, pero es una realidad con la cual tenemos que vivir. Bueno, pues son elementos que ajustan y que obviamente afectan al riesgo o al grado de inversión que pueda obtener el país. Para resumir, el riesgo país no solamente afecta a las emisiones de bonos soberanos, no solamente guarda en relación con las deudas que contrae el Estado, también guarda relación con la capacidad, con la fortaleza económica, con ese ámbito, ese entorno económico que llamamos Paraguay, desde el punto de vista de que sea favorable o no a inversiones provenientes en el extranjero. Obtener un grado de inversión no solamente significa que, en primer lugar, obtendremos unas tasas de intereses más convenientes en el mercado internacional, sino que también seremos más atractivos para la inversión externa que verdaderamente es necesaria para contribuir al crecimiento económico del país. Por mi parte, muchas gracias. Espero no haberlos aburrido en todo este tiempo. Si hay alguna pregunta, pues como les dijo el Marcelo al principio, por favor, si la pueden utilizar el chat al respecto, y pues con sumo gusto les voy a ir respondiendo si está a mi alcance, y si no, pues quedaremos para otra ocasión. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, pues todavía no tenemos preguntas, entonces no suele pasar, ¿verdad? Sí, Luis Carlos, te las hago oralmente, te las iba a enviar ahí por el mensaje del Zoom, pero va a ser más fácil que te las haga oralmente porque, bueno, no está copiando lo que yo estoy Perfecto. seleccionando. La primera pregunta dice, ¿qué le falta al Paraguay para llegar al grado de inversión? Bueno, le faltan algunos elementos aún, ¿verdad? El secreto bancario es un tema, aunque se habilitó ayer, durante el fin de semana,
parcialmente para la SET, pero también hace falta un mayor desarrollo de las instituciones civiles y de las instituciones políticas. O sea, crear una mayor infraestructura institucional es uno de los tantos elementos que está faltando, ¿verdad? O sea, es importante que la sociedad civil se constituya en un factor preponderante del quehacer nacional, ¿verdad? En otras palabras, cuando los gremios o las instituciones que representan asociaciones empresariales o los distintos partidos políticos debatan verdaderamente sobre el futuro económico del país y sobre las circunstancias económicas e institucionales del país, antes que de otros temas que podrán ser muy lindos de escuchar, pero prácticamente no guardan mucha relación con un plan de futuro para el Paraguay. Gracias, Luis Carlos. Hay otra pregunta que dice lo siguiente: ¿cuál es el nivel de confianza en Paraguay para acceder a financiación internacional? Pues es muy bueno. O sea, hasta el momento Paraguay ha demostrado obtener tasas de interés bastante bajas. Si consultan las estadísticas, verán de que las tasas de interés que estuvo pagando Paraguay por los bonos soberanos que emite New York han ido cada vez a menores, ¿verdad? Creo que en la emisión de hace un año, sí, hace un año, ya por no más de un año ya, antes de octubre, llegamos a pagar 5,2, que estaba muy cerca de lo que pagó Colombia, que Colombia sí tiene grado de inversión. En la última emisión que se hizo ahora durante la pandemia se pagó un 4,9, o sea que son tasas que verdaderamente hablan a la clara de que las posibilidades de obtener financiación son buenas, ¿verdad? O sea, prácticamente la emisión se fue en una mañana, o sea, no llegó al mediodía, se fueron de las manos, ¿verdad? Y eso habla claramente de que se está en un país que es bastante seguro en ese sentido y de que gestiona bien sus shocks y sus adversidades, tanto económicas como políticas. Muchas gracias, Luis Carlos. Y hay una tercera pregunta que dice: ¿cómo afectó la pandemia al Paraguay en cuanto a la inversión extranjera? Bueno, miren, la pandemia afectó a todo el mundo, ¿verdad? O sea, existe una determinada paralización de las actividades económicas, sobre todo a partir de lo que sería el mes de agosto en adelante. Yo creo que los inversionistas internacionales, vamos, podemos decir todo, en cierta manera hemos subestimado el alcance de la pandemia. Pensábamos que sería una cuestión que, bueno, pues tras el lockdown se acabó y aquí no hay más COVID y esperaríamos un fuerte efecto rebote, ¿verdad? Que fue lo que dio prácticamente una circunstancia bastante paradójica. Subía el precio del oro, pero también subía el índice bursátiles de las distintas bolsas del mundo, ¿verdad? Hoy en día creo que la gente está un poco más realista, no espera una solución inmediata del COVID, sabemos, estamos esperando la vacuna, pero hay que ser prudentes, ¿verdad? Yo siempre digo, con el COVID tenemos que vivir de aquí hasta el final, ¿verdad? Es como, imagínense la primera gripe que llegó al mundo. Bueno, pues este es el primer COVID que llegó al mundo. De aquí a 20 años, pues probablemente todo lo que estamos hablando, viviendo, será anecdótico, ¿verdad? Pero hoy es esta realidad. Por tanto, sí ha afectado las inversiones extranjeras, ¿verdad? No quiere decir que se hayan acabado, pero sí han afectado, ¿verdad? Se buscan inversiones seguras y se buscan sobre todo inversiones que tengan rentabilidad en estas circunstancias.
El turismo es algo que hay que olvidarse, ¿verdad? Bueno, nunca fuimos tan un destino turístico, pero lo que quiero significar es que inversiones en temas como es alimentación, pues siempre seguirán siendo atractivas, a pesar de que tengan una pequeña ralentización por el tema de la pandemia. Muchas gracias, Luis Carlos. Creo que tenemos dos preguntas más acá. Ok. ¿Son comparables los tipos de análisis y notas realizados por las calificadoras externas con las habilitadas en Paraguay? Bueno, para contestar esa pregunta tendría que tener dos análisis sobre una misma empresa o sobre una misma realidad. Y eso hasta ahora no lo he tenido en mis manos. O sea, generalmente empresas que realizan o que recurren a las grandes empresas de rating internacionales no recurren a las nacionales. Entonces, yo en esencia y a priori no puedo decir sí, ni tampoco puedo decir no, porque no tengo un elemento con qué comparar, ¿verdad? No están prácticamente compitiendo en el mismo mercado. Sí les puedo decir de que en esencia los manuales de calificación y el tema de calificación de riesgo, pues no está, por decirlo casi todo, escrito bajo el sol, ¿verdad? Se pueden encontrar nuevos sistemas de análisis, nuevos algoritmos para analizar riesgos, nuevas combinaciones, evaluar elementos no considerados hasta en el pasado, pero hoy en día, en la era de Internet, hablar de una diferencia abismal como podríamos tener en los años 50, yo creo que no. Yo soy partidario de que hay que confiar en los profesionales que hay en Paraguay, hay que confiar en las instituciones, tanto públicas como privadas, que hay en Paraguay, y en ese sentido también hay que confiar en las calificadoras de riesgo. Miren, si alguien quiere evaluar a las grandes calificadoras de riesgo, que entre en Netflix y vea La Gran Apuesta, ¿verdad? Y que vea un poco lo que hicieron las grandes calificadoras de riesgo en el 2008, 2009 y qué pasó y por qué pasó lo que pasó, al juego de palabras, en los Estados Unidos con el negocio inmobiliario. Y bueno, porque a partir de ahí saque sus propias conclusiones. Gracias, Luis Carlos. Tengo otra pregunta. Bueno, que dice lo siguiente, textualmente. ¿Cómo vamos a pagar la plata que se usó para pagar la ayuda económica que se le dio al pueblo por el gobierno? Esa es una pregunta que me encanta. Eso es genial. Miren, yo les voy a contar una cosa. Todo guaraní, dólar, euro que gasta un gobierno es un autoingreso del gobierno. Todo ese dinero que el gobierno dio, si lo quiere decir de forma un poco despectiva, repartió gratuitamente, regaló, se transforma en un consumo. Por tanto, ya recuperó a través del IVA. Todo ese dinero es un ingreso y se paga impuestos sobre ingresos, no sobre lo que ganamos por trabajar, por el dinero que recibimos, no por el dinero que nos paga el empleado. Un jubilado tiene un ingreso y tiene que pagar impuestos. Por tanto, en la medida de ese dinero, si alcanzan a superar el límite establecido por la SED, es un poco difícil porque no está en ese segmento de la población, pero también pagarán impuestos. Todo ese dinero está, además de generar ingresos para el gobierno por el IVA, está generando un ingreso vía impuesto a la renta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese consumo que se hizo con ese dinero repartido, obviamente es un ingreso de otras empresas que probablemente se obtuvo un beneficio, también está tributando ingresos. Entonces, cuando los estados
dan un subsidio o dan una donación, créanme, dan mucho menos de lo que realmente es el nominal y en esencia se están dando a sí mismos. Les pongo un caso muy palpable para terminar, porque esto es universal, no crean que es solamente aquí. Hace años yo trabajé para un proyecto de la Unión Europea donde se fomentaban las inversiones o las creaciones de empresas para evitar la concentración de población en las grandes ciudades, y entonces se buscaban zonas alejadas más bien en el medio rural. Miren, una empresa o un empresario que recibía, por decir números redondos, $1 millón, perdón, $1 millón de euros de subsidio a fondo perdido, $1 millón que no va a devolver, es para él, para sus inversiones. Bueno, en primer lugar, en su cuenta entró $1 millón de euros. 210.000 euros él tiene que pagar de IVA al Estado, porque por más que sea subsidio, el subsidio tiene un IVA, es un servicio, tiene que pagar 210.000 euros, ya van de IVA. Si ese año, vamos a suponer que su primer año, él generó 0 beneficio, o sea, lo que ingresó por ventas igualó a lo que gastó para generar sus operaciones, pero entró el millón. Su balance arroja un beneficio de $1 millón de euros. Por tanto, a los 210.000 euros que ya cobró el gobierno, ahora le tiene que cargar, probablemente tenga un 36% de impuestos sobre beneficios, 360.000 euros que el Estado recibe otra vez. Por tanto, del $1 millón de euros, él le devolvió al Estado vía IVA y vía impuestos aproximadamente unos 570.000 euros. Miren, cuando el Estado regala, está generando ingresos para el sí mismo, aquí y en cualquier país del mundo occidental. Pierdan cuidado. Muchas gracias, Luis Carlos. Por cuestiones de tiempo creo que vamos a ir a una última pregunta, que es un poquito larga, así que te la voy leyendo despacio. De acuerdo con la calificadora de riesgo Fitch Ratings, el panorama regional e internacional no será tan favorable en los próximos años, razón por la cual el Paraguay deberá buscar soluciones internas que lo ayuden a lograr la calificación soñada. ¿Qué soluciones internas se pueden dar? Esta sería la última pregunta, Luis Carlos, y dejo el cierre a tu cargo. Bueno, miren, vamos a entender bien. Siempre la calificación de riesgo pasa por soluciones internas. O sea, se accede a la BBB porque hagamos bien las tareas en casa y no porque nos las vengan a dar o porque las circunstancias económicas sean favorables. Evidentemente, se prevé, ¿verdad?, de que tengamos, no solamente nosotros, unos años a nivel mundial no tan bollantes como podían ser si no tuviésemos la pandemia o el COVID. Pero evidentemente, sea de una o de otra manera, las soluciones siempre son internas. O sea, la mejora de las situaciones institucionales, una diversificación de la economía es fundamental. Cuando hablamos de evaluación económica, tenemos que centrarnos en la diversificación económica. Crezcamos al 10, al 7, al 4 o al 2, la diversificación económica es una tarea pendiente que tenemos en el país. La volatilidad de nuestra economía es una tarea pendiente que tenemos en nuestro país, que va de la mano de la diversificación económica. O sea, la agricultura es una actividad altamente arriesgada, altamente volátil. Entonces, sea como sea, si es muy bollante, fantástico. Y si no lo es, pues mal. Pero la volatilidad tenemos que minimizarla. ¿Y cómo la minimizamos? Pues diversificando la economía. Y esa es una tarea a largo plazo. Esa es una tarea a largo plazo que verdaderamente tenemos que realizarla. Por decir
Y no depende de que la economía internacional vaya bien o vaya mal. La economía puede ir bollante, podemos tener una región de un crecimiento fabuloso, pero si nosotros en nuestra situación interna no hacemos los cambios necesarios, pues lo que venga de afuera sí será útil, pero en cierta manera tapará nuestros errores de no hacer las tareas que debemos. Entonces, yo creo que para mí lo que dijo Fitch, pues es un poco repetir lo que sabemos, ¿verdad? Tenemos que modificar nuestra economía, alterar nuestra estructura económica, fomentar las inversiones productivas, fomentar las innovaciones. El desarrollo de la tecnología es fundamental. O sea, miren, hay una realidad clara. La pandemia nos puso en evidencia en cuanto a nuestros problemas de uso de la tecnología, ¿verdad? No quiere decir que mañana, cuando volvamos a las clases presenciales, no quiere decir que mañana, cuando volvamos a las clases presenciales, pues ese problema se va a solucionar. Necesitamos una cobertura general de Internet, necesitamos una mayor velocidad de Internet, necesitamos mejores carreteras, mejores infraestructuras. En fin, hay una serie de cosas que son actividades nuestras. En materia mismo del mercado financiero, pues necesitamos trabajar más aún en el desarrollo de FinTech, desarrollar la legislación para poder tener en funcionamiento FinTech, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, que la economía mundial marche bien o marcha mal, pues no es tan fundamental como que hagamos o no hagamos la tarea correspondiente. Hombre, si va bien, mejor, ¿verdad? Porque aunque los malos tiempos son mejores para las innovaciones, por muy doloroso que sea. No sé si le contesté la pregunta, si se siente satisfecho o no, pero esa es por lo menos mi manera de ver las cosas. Bueno, Luis Carlos, te agradezco mucho, te agradecemos mucho en realidad aquellos que presenciamos tu presentación. Esta fue la última del año, creo que fue un broche de oro para esta iniciativa que hemos tenido en el 2020 de hacer charlas gratuitas, haciendo un poco frente a la pandemia también, ¿no? Dándole algo a la gente. Reitero el tema de los certificados, que hemos tenido algunos problemas, por ende no se han todavía remitido, digamos, inclusive los de las primeras charlas, pero se le va a estar enviando a los datos de correo que han ustedes proporcionado para el registro de las diversas charlas que han participado. De nuestra parte eso es todo, les deseamos unas muy felices fiestas a todos y nos vemos el año que viene. Un abrazo.